Máximo, ¿cómo me da gusto saludarte, Máximo? Le comentaba, aunque pactamos la entrevista para otro tema, siempre pues te relaciono con temas que tienen que ver con el desabasto de medicamentos. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto también que nos estén escuchando por allá. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. A ver, tú has publicado los grises de la política social de la 4T. En ese gran encabezado, pues traes a colación una serie de datos. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Por qué hablamos de grises en la política social si es la columna vertebral, diría yo, además de o junto con además de las mañaneras, también lo concibo como columna vertebral, los proyectos emblemáticos de este gobierno? ¿Por qué dices que hay grises en la política social de la 4T, Máximo? Claro que sí, mira, es justo porque me parece que, como bien dices, es un tema totalmente relevante para este gobierno y, digamos, hay muy buenos resultados que ahorita vamos a mencionar y también hay resultados muy preocupantes al mismo tiempo y los dos coexisten y, bueno, hay que verlos de manera crítica y justo tratar de no posicionarnos en ningún extremo total, digamos, en que nada de la política social ha servido o que todo ha sido perfecto, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el punto bueno que queremos compartir y que sale con los resultados que publicó el INEGI, que esto es muy importante decirlo, todo lo que voy a mencionar ahorita viene de datos oficiales del INEGI y el INEGI, digamos, preguntando casa por, bueno, en estas encuestas que son cara a cara en los diferentes estados de la República, ¿no? Y lo que encuentra el INEGI o los resultados que muestran es que llegamos a un máximo histórico del alcance de los programas sociales. Específicamente, digamos, cuando empezó el sexenio teníamos un alcance de básicamente 30%, 29% de los hogares en el país recibían un programa social y esto ha venido aumentando desde 2019 hasta la fecha, hasta 2023, que son los datos más nuevos que tenemos, y llegamos a un 36% de los hogares. Entonces, digamos, empezamos con 29, ahorita tenemos a un 36% de los hogares que reciben al menos un programa social. Eso es muy bueno, eso es de celebrarse. La realidad es que, digamos, desde una perspectiva de derechos sociales y de protección social, pues quisiéramos que fuera incluso más mayor el alcance de los programas sociales del gobierno. Es un 7% más lo que se ha avanzado en 12 años. Se ha avanzado, sí, justo, básicamente en ese tiempo, porque como bien dices, durante el sexenio de Peña Nieto y durante el sexenio de Calderón, pues, digamos, hubo algunos aumentos, hubo algunas reducciones, pero, por ejemplo, en 2009, que es el dato más anterior que tenemos, teníamos 23%. Entonces, de 2009 a 2023, el aumento es de 13%. La realidad es que o sea, quisiéramos que fuera más, eso es muy importante decirlo. Es el máximo histórico, pero quisiéramos que fuera mucho más acelerado el aumento, ¿no? Entonces, eso sí, como bien dices, ese es el aumento y, digamos, es muy bueno y de celebrarse. El tema en donde nos metemos es en quiénes son quienes están recibiendo estos programas sociales, y ahí es donde vale la pena profundizar un poco más. Sí. Digamos, lo que encontramos que nos parece un tanto preocupante es que en ese promedio que estoy mencionando ahorita se esconden dos temas. Uno es que los hogares más pobres ahora reciben menos programas sociales de los que recibían anteriormente. Esto, por ponernos, lo voy a decir en un segundo muy estadístico, es el veintil más bajo, es decir, el 5% más pobre del país ahora reciben menos programas sociales que lo que recibían en el sexenio anterior. Específicamente, en 2016, por dar un dato, 68% de esos hogares al menos recibían un programa social. En 2023 bajó a 54, de 68 a 54. Este dato es muy relevante, Máximo, perdóname que te interrumpa, pero este dato es muy relevante porque estás con estos números poniendo en duda una de las frases más pronunciadas por el presidente, que es primero los pobres. Entonces, la realidad contrasta con el discurso. Efectivamente, de hecho, los que han sido primero han sido los más ricos, porque lo que encontramos al mismo tiempo en este análisis es que donde se ha duplicado el alcance de los programas sociales es en los hogares más ricos. Un ejemplo otra vez, en el 5% más rico del país,
ahí se duplicó el alcance de los programas sociales. Y eso se refleja también como lo vemos, por ejemplo, por estados. O sea, en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, el alcance de los programas sociales ha disminuido. En lugar de que suba, digamos, sabemos que hay todo este énfasis en desarrollar el sur del país. Bueno, en lugar de que suba el alcance de los programas sociales, ha disminuido. Donde más ha subido el aumento de los programas sociales, digamos, en porcentaje, es en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? Y en Nuevo León, perdón. Todo un caso y todo un tema para analizarse. Pero efectivamente, como bien dices, digamos, por resumirlo, es muy paradójico que cuando tenemos el mayor alcance en la historia, en promedio, de los programas sociales, al mismo tiempo estamos teniendo el alcance más bajo en los hogares más pobres desde la última década. Entonces, eso es justo lo paradójico y, como bien dices, pues que se contrapone con el discurso oficial. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O qué se quitó? ¿Qué se puso? ¿Por qué están esos niveles, Máximo? Sí, digamos, ahí hay tres razones básicas que tratamos de mencionar. Una es que esta idea que ha permeado en el discurso, incluso hasta en las críticas de los partidos de oposición al gobierno federal, de que el gobierno gasta mucho más en programas sociales que antes, la realidad es que es realmente falso. Lo que encontramos es que, por ejemplo, ahora en programas sociales totales federales del país, según el Coneval, se gasta 5% del PIB en este año, en 2023, o según el estimado del PIB de este año. Esto es incluso menor que lo que se gastaba en el sexenio de Peña Nieto en 2014, que era 5.3% del PIB. Entonces, no estamos gastando más en programas sociales, hay que decirlo. Digamos, es una bolsa, casi la misma bolsa, por ponerlo en términos muy sencillos. Y el tema es qué programas sociales están priorizándose en el presupuesto, ¿no? Y lo que encontramos es que hay un cambio muy, muy importante, y lo voy a resumir muy rápidamente. Digamos, se eliminó prácticamente el presupuesto, o se bajó mucho el presupuesto y se eliminó el programa Prospera, quedó solo de becas Benito Juárez para educación básica, que, digamos, siguen dirigidas a hogares en pobreza extrema. Eso es lo importante. Este era el programa estelar de sexenios pasados y estaba dirigido a los hogares en pobreza extrema. Y al mismo tiempo que se eliminó este programa y que se bajó el presupuesto a lo que quedó, al Benito Juárez, aumentó muy fuertemente el presupuesto para la pensión de adultos mayores. Digamos, la pensión de adultos mayores es el programa estrella de este gobierno y es al mismo tiempo un programa universalista. Eso no está mal por sí mismo. Digamos, nosotros quisiéramos que todos los programas sociales fueran universalistas, pero al mismo tiempo que estás creciendo tan fuertemente el presupuesto en la pensión de adultos mayores, un programa universalista, y quitas el presupuesto en Prospera, que era el programa, digamos, principal para los hogares más pobres, pues lo voy a caricaturizar un poco, pero básicamente lo que estás haciendo es quitarle presupuesto o programas sociales o una transferencia a una persona en pobreza en una comunidad rural en Chiapas, y se lo estás mandando, insisto, estoy yéndome al extremo, ese mismo dinero a una persona que ya estaba pensionada, adulta mayor, pensionada por Pemex tal vez, en Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa es básicamente una de las razones por las cuales, digamos, va menos dinero a los más pobres, va más dinero a los hogares más ricos. Y hay otro tema ahí, muy rápidamente, en términos del censo de bienestar, que fue digamos, esta propuesta de metodología para empadronar a todo el país que necesitaba algún programa social. Fue un proceso un tanto opaco que se hizo durante el gobierno de transición, que lo llevaron las personas servidoras de la nación, que venían muchas de ellas de haber trabajado en el proceso electoral 2018, y que, por decirlo muy rápidamente, la misma Auditoría Superior de la Federación encontró muchas lagunas, encontró poca transparencia, y que pues al final de cuentas no fue un censo, no llegó a los hogares más pobres. Básicamente lo que podríamos decir es que como este censo no llegó a los hogares más pobres, pues por esto se dejó de entregar programas sociales a estos hogares más pobres. Bien. Todo esto, este análisis que haces, ¿lo encontramos en tu cuenta en Twitter, en algún otro sitio, Máximo? Sí, en mi cuenta en Twitter. De repente también estos análisis los sacamos en la cuenta de divulgación en el proyecto que tenemos, que se llama Gatitos contra la Desigualdad. Y bueno, este artículo tal cual fue publicado en Nexos, se llama justo Los grises de la política social de la 4T, ahí lo pueden leer de manera completa. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición, Máximo. Un gusto, Soledad, y un saludo a todos por allá. Que estés muy bien, muchas gracias.
Vamos a la pausa, es breve, volvemos.